Escribió Tito Livio que el miedo está dispuesto a ver siempre las cosas peor de lo que son. Bienvenidos a Espiando Miedos y a su versión light, Charlando Miedos. Y nos presentamos, soy Cristian, el escritor. Yo soy Julián, el editor. Luis, que hago las veces de lo que haga falta. Que soy productor. Exactamente, es que eso logro la producción. Es como que Claro. nos quedamos sin papas fritas. Yo creo que la gente cuando alguien dice productor piensa que el que pone la guita. Claro, vos tenés que... Como si fuese todo lo que hace, Claro, sí, básicamente. las papas fritas te las regalan. No había canje. No. Leis, por favor, ponete las filas. Todavía Mandá. no tenemos canje de papas fritas, pero bueno, se aceptan igual donaciones, no sé, patacones, cafecito, lo que tengan Cafecito, para cualquier tecito. cosa. Cualquier infusión es válida. Todo sirve. Bueno, venimos de... Este es nuestro tercer episodio de Charlando Miedos y venimos posterior al cuento Ana de los Cuervos. Y esta no se la van a esperar, le voy a preguntar a Cristian. Ay, me dejaron sorpresa. Esa no la esperaba nadie. ¿En qué te inspiraste cuando pensaste en este cuento? Y primero quería ir por lo gótico, digamos que dentro de la narrativa de terror es como la parte más clásica, pero también ayornarlo era todo un trabajo y no quería representar personas adultas en situaciones de conflicto, así que me parecía mejor una preadolescente, en este caso la protagonista, y el dilema que ha tenido con la edad, que es ese momento donde nosotros empezamos a entender de qué se tratan un poco los miedos. Ya dejan de ser los miedos infantiles y uno empieza a tener quizás unos miedos más fundamentados, arraigados en la realidad, sobre lo que empieza a ser la vida y cómo la empezamos a conocer. Entonces, eso da miedo, a todos nos ha pasado y creo que era una fuente potable como para expresar algo sobre el tema. Sí, hay un dejo, por eso comentaba por ahí en la descripción creo del cuento, dice como esta semana vamos con algo un poco más clásico. No sabría identificarlo exactamente, pero se nota esa cosa de escuela clásica de cuento de terror, medio Edgar Allan Poe, tiene como dejos, un sabor frutal ahí. Siempre hay un homenaje ahí, siempre hay algo. Y bueno, Sí. el cuervo era fundamental. De hecho, por eso está presente en nuestra sala de grabación. Muy interesante también que los cuervos pueden hablar de verdad. O sea, pueden repetir sonidos humanos. Eso lo aprendí leyendo el cuento, no lo sabía. Ahora lo aclaro a toda la gente. Che, sepan que Sí, real. los cuervos pueden Sí. imitar sonidos verdaderamente. Sí, pueden hablar muy bien, o sea, bastante bien para ser un cuervo. De hecho, Tal vez mejor que yo. Y no estamos hablando de abogados, claro, estamos hablando del animal. Y también sí, lo del otro descubrí animal. cuando... Lo cual me da toda una resignificación de Nevermore, del cuento de Poe. Es como, claro, sí puede ser acosado por un cuervo que te persigue con una frase tratándote la cabeza, porque literalmente el cuervo podría haber aprendido eso y es más entendible. Empatizo un poco más con el señor ese. El señor Además ahora tenía pueden algún problema pueden más. hacer el chiste interno que yo adopté ahora, que es ¿querés? Cuando hablas con alguien en cualquier momento le mandás el... Y chequeás así, Claro. si se escuchó el último cuento Así o no. podemos- Si te así mira como podemos- diciendo ¿qué está diciendo este loco? ¿Es seguidor o no es seguidor? Lo vemos Ahí está, fácil. esa es Sacamos la fácil forma. en ese momento. Y lo más importante era ver sobre esa edad, porque, bueno, primero yo también escribo sobre cosas que me son cercanas y yo tengo un hijo preadolescente, así, y tengo también esos miedos que tienen que ver con cómo hacer para guiar a alguien que está empezando a rasparse un poco con la realidad. Es decir, y eso la verdad que por lo menos a mí me interpela, es pensar que le digo, que no le digo, si le digo esto lo estoy acobardando, cómo le cuento que es el mundo. Y no, bueno, uno termina optando, por lo menos yo, en tratar de darle herramientas y que lo vaya decodificando, porque no hay manera de prepararnos para lo que viene. Es decir, todos tenemos nuestra propia experiencia, nuestro propio camino. ¿Y qué filosófico nos pusimos? Decimos. Sí, con respecto a eso, de paso es un buen momento de hacer el disclaimer de
Señores, somos gente que tiene acceso a una cámara y un micrófono. No creo que ninguno esté validado como para dar consejos puntuales. Claro, no aplique esto en su vida Claro, cotidiana. claro. Es muy importante que lo tengan en claro. No siga reglas, improvise. Sí, así estamos. Pero no, es porque es un tema delicado, la verdad. Y sí, creo que todos como humanos en cierto punto de la vida tenemos ese proceso de conflicto en el cual empezamos a romper con las fantasías por ahí, por llamarlo de alguna forma, con un modelo primitivo. Yo me gusta moverme en cuanto a modelos mentales del mundo. Y uno se empieza a chocar con una realidad que no es por ahí la que imaginaba, la que se había armado. Conforme a lo poco que vivió, o mucho, pero mayormente poco, por una cuestión de tiempo físico, y después, y a lo que se le muestra, porque también la realidad que uno vive está formado por lo que la sociedad le muestra a uno, lo que puede, lo que no puede, lo que debería. Hay mucho externo previo al momento en el que uno dice acá estoy, soy yo, y empieza como a definir su personalidad, si se quiere, o ser consciente de esa relación de él con su propia personalidad, su propia identidad. Ya para ese momento ya estás jodido, porque ya tenés cargado un montón de cosas de tu entorno que van a ser parámetros. Siempre planteo que el entorno, la familia, un montón de instituciones también, son parámetros. No podés escaparte de ellos. O bien lo tomás como algo que está bien y lo pretendés seguir por ese camino, o bien lo tomás como algo que está mal y tratás de separarte de eso, pero como quien diría, son la vara con la que mediste el mundo en primera instancia. Bueno, los mandatos, eso que te pretende regir o lo que pretende ser esa forma de encajar. Y volvemos como al principio, al primer cuento, y hablábamos de encajar o no encajar en la sociedad. Y bueno, toda esta primera temporada me marcaba Luis hace un rato y tenía razón, que tiene que ver un poco con esas dificultades para la adaptación por ahí y las dificultades de tipo psicológicas que pueden llegar a tener los personajes para afrontar ciertas situaciones. Y la verdad que me pareció que era el primer y más cercano miedo, ¿no?, que teníamos que explorar. Me parecía a mí, por lo menos, que tenía ese sentido. Sí, porque vemos una protagonista un poco alejada de mucho de lo que pasa alrededor de ella, pero también es interesante ver cómo el miedo acá aparece escondido. El miedo aparece primero con una cara mucho más atractiva, aparece como oculto, aparece la idea de la apariencia y a veces el miedo que se oculta detrás de apariencias que justamente aparentan ser algo totalmente diferente, ¿no? Claro. Sí, la verdad que es un momento, una época en la vida en que estás marcado por el cómo te ven y el cómo te podés integrar o no a un espacio. Y bueno, Ana en este caso había decidido buscar refugio en los animales porque no podía o no quería acceder a ciertas convenciones sociales. Hay un detalle acá no poco importante de lo que hablaba, de la construcción previa. A mí me encanta ir a los orígenes, las historias de origen. Porque sí, en algún momento uno pega un empujón al dominador y empieza algo que no puede detenerse. Pero ahí está el asunto, que alguien primero tuvo que haber puesto dominó tras dominó tras dominó para que después se dé esa reacción en cadena que desemboca en algo ya incontrolable, que sobrepasa por ahí los mecanismos de contención que uno tiene. Y la historia plantea que ya venía conflictando por las cuestiones propias de la edad, más por cuestiones como, bueno, la pérdida del padre, también la falta de vínculos, porque también al mudarse, cambiar de colegio, cualquier dinámica que se modifique, también se plantea una persona retraída, sin tantos vínculos, sin mucha conexión con su grupo, con su entorno, ni en su casa, ni tampoco fuera, porque en el colegio no había logrado empatizar o armarse un grupo de amigos. Era una persona que estaba bastante sola en cierto sí. aspecto, y eso es algo, como decía, que si bien en algún momento todo desbarranca, uno se fue acercando de a poquito al barranco a chusmear, y a veces no nos damos cuenta de qué tan cerca se está del barranco, y también depende de qué tan fuerte sea el empujón que te den después. Pero son como
dos variables, lo previo, porque si no sería simplificar una cuestión de un evento salido de la nada, detona en todo esto. Y no creo que sea, creo que es una construcción muy delicada. Es la suma de pequeñas cosas. Si se quiere, la suma de todos los males puede llevar a una situación así. Y no, como para pensarlo en lo cotidiano y estar atento a esas cosas y la diferencia que puede hacer un acercamiento, una palabra, una contención a alguien que por ahí lo necesita y que por ahí tampoco tiene forma de expresar que lo necesita o no sabe que lo necesita muchas veces. Sí, es importante esa parte de uno prestar atención al entorno, o por ahí, no solo con los chicos, con cualquier persona, porque los indicadores generalmente están a la vista, porque la persona que está sufriendo alguna situación de este tipo, de este cuadro, no, no tiene muchas maneras de evitar que se, que se note o que transpire su realidad interna, que bueno, no siempre es tan obvia, pero sí hay indicadores que se pueden tomar en cuenta. Bueno, qué sé yo, siempre hay alguna manera de acercarse a alguien que la está pasando mal y brindar una palabra, decir, acá estamos, aunque sea para poner el hombro, aunque no tengas una gran variedad de recursos o consejos. No hay mucha receta para la vida, pero sí puede haber un hombro para sobrellevar. Sí, como bien decían ustedes, por ahí es una constante que conecta a otros cuentos. Estaba pensando en el primer cuento que grabamos, bueno, el primer cuento que escucharon ustedes. Y a veces un poco también es eso, ¿no? Todo lo que pasó antes para que los protagonistas lleguen a tomar las decisiones que llegan a tomar. Y todo lo que no sucedió también es interesante. O sea, todo lo que no sucedió para que todas las tragedias que a veces pasan en los cuentos que estamos narrando sucedan. Claro, cualquier pequeña cosa podría haber detenido Sí. el carrito antes de que caiga por la escalera, pero Totalmente. nada lo detuvo. Es exactamente así. Eso lo estaba pensando hoy cuando iba en el colectivo. Venía pensando, digo, no podríamos escribir historia del terror si algo hubiera sido una historia completamente diferente, si hubiera sucedido algo en el medio de la historia de estos personajes, en los cuales muchas veces, claro, es verdad, hay un desencadenante, pero después de muchas cosas que sucedieron, que llegaron a que ese desencadenante sea posible, ¿no es cierto? Claro, Tiene sí. que haber un fenómeno de acumulación previo y después sí, porque si no, no tiene sentido. No, así como los personajes, como las personas, tienen que tener un bagaje y tienen que tener unas reacciones más o menos lógicas a los estímulos de la realidad. Es decir, yo no puedes escribir algo pensando, bueno, y hoy se levantó heroico Claro. y fue a pelear contra, no sé, contra la multinacional. No, tiene que haber un proceso previo, tiene que haber algo. Y yo creo que lo que sí ha pasado en la realidad es que, por ejemplo, no sé, veo el fenómeno Marvel. ¿Por qué extendimos la durabilidad del héroe? ¿Por qué ahora es tan necesario, se volvió tan necesaria la figura del héroe? Necesitamos verlo en el cine y ver que está, y que pelea, y que lucha, y que gana. Y vamos a ver el enésimo reboot de Superman. Y van a seguir insistiendo porque la gente sigue buscando esa forma de protegerse, buscar ese lugar seguro, ese refugio de la realidad, porque era eso. Superman nace en la posguerra y nace invulnerable, que no es una buena receta para un superhéroe, porque te lo deja prácticamente capaz de sobrellevar todo, pero estaban la sociedad norteamericana sobre todo tan acostumbrada a la muerte que querían tener una figura de refugio, y eso fue Superman, que fue uno de los primeros, o el primero, porque él era invulnerable, no le iba a pasar nada, entonces podías ir a comprar el viernes al kiosco el cómic porque sabías que pasara lo que pasara, él iba a vencer porque él estaba más allá de la muerte. Sí, capaz que vos por ahí tenés más que aportar que yo con respecto a esto. Te iba a plantear el tema de la necesidad humana de la creación de mitologías. Para mí los superhéroes son las mitologías contemporáneas. Básicamente reemplazan a las historias clásicas de... Sí, sí. La verdad que justo estaba conectando con otra cosa en el sentido de que lo que venían diciendo ustedes de por ahí cómo uno puede intervenir en esas historias para cambiar los destinos.
Y pensaba, ¿por qué siempre quedamos en las figuras, en lo narrativo, en el discurso mesiánico, el Salvador y todo eso, en vez de ser uno de la gente de... La gente de Vamos a perder, les aviso, alerta de pérdida de público. Pero el otro día veía a los testigos de Jehová yendo en masa ahí a hablar a... No, ¿cómo no te metas con que se pudre todo, ¿eh? Cortá eso. Nos estamos retirando. Pero digo, Fue un gusto. toda esa energía que gastan en transmitir la palabra, digo, podrían utilizar toda esa energía en ayudar de una manera un poco más directa. A ver, yo no soy creyente. Tampoco soy ateo porque creo que es más complicado demostrar que algo no existe a que algo sí. En todo caso, voy metodológicamente en pérdida con respecto a los creyentes. Así que no me voy a meter en ese tema. Más bien, en todo caso, más bien agnóstico. Pero sí, bueno, bajo esa misma perspectiva de... Yo no creo que haya nada después de la muerte. Para mucha gente tampoco hay nada en la vida, lamentablemente. Yo creo que es ahora lo que hay. Por eso tampoco creo en esos discursos de sacrificio de la hora para... Pero que en 40 años vamos a ver... en 40 años... Vamos a hacer algún y, país de... Claro, y cuando te mueras vas a tener un dúplex en el cielo. Esto literalmente fue, para los que tengan menos de 40 años, esto literalmente fue planteado por cierto pensador argentino. Para historiador, no sé, compraban lugares en el cielo en un momento, no se ofrecía a la iglesia. Lo que genera el cisma en la iglesia católica, por lo que Lutero hace la famosa dieta donde hace denuncias al Vaticano porque se vendían una especie de commodities. Vos podías comprar tu acceso al cielo en esos momentos, a cambio obviamente de un porcentaje importante metálico, que fue con lo que se financió la Basílica de San Pedro, toda su decoración, y porque el muchacho que hizo toda la Capilla Sixtina cobraba muy bien, y para pagar todo eso el Papa tuvo que recurrir a eso, a vender parcelas en el cielo, a vender. No era el acceso total, pero sí te iba acercando cada día un poquito más. Eran buenas acciones, pero acciones reales. Sí, bulos papales creo que eran. No, ahí te lo también busco. existen. Bueno, sí, que básicamente uno podía comprar el perdón, lo cual no te garantizaba después el paraíso. Hay un montón de cuestiones. Voy a tirar una más y me retiro de este asunto porque nos estamos metiendo en cualquier cosa. Y... Acá a la audiencia religiosa es como, oh, sí, ahora estoy, ahora no estoy. Pero según tengo entendido, por ejemplo, bajo la visión católica del asunto, Indulgencias se llama. Indulgencias plenarias. Las plenarias son las que se dan ahora cada tanto, por suerte, porque creo que hubo una con Francisco. Las plenarias son como que se perdona a todo el mundo y se hace un reseteo. Me parece más justo. Ahora todo el mundo tiene acceso a indulgencias. Cada tan ciertos años como que el Vaticano ofrece indulgencias, lo cual me parece totalmente genial. Solo que en ese momento era obtener el perdón de los pecados. Tenías que pagarlo. En su momento solo tenías que pagar para ser perdonado. Qué lindo kiosquito. Pero a lo que digo es, según tengo entendido, puedo estar equivocado, probablemente, ya está escrito desde el comienzo de los tiempos la cantidad de gente en cierto libro, los nombres de quienes van a poder entrar al paraíso. Entonces, ¿qué sentido tiene esforzarse? Primero, o existe un determinismo. Hay tantas cuestiones que uno puede derivar de que... Vayan a chequear esto, por favor, porque no tenemos idea. Y esto no es el capítulo de viajes en el tiempo. Todavía no. No entramos ahí. Pero hay una cuestión de rompe totalmente un montón de causalidades que bueno, un día entraremos en eso. Pero bueno, vayan a chequearlo a ver si me equivoco y si no me dicen lo que me tienen que decir. Pero bueno, volviendo al tema, no vamos a ¿Cuál es eso. El tema de... La necesidad de la mitología. Sí, iba a decir, tiene que ver con lo que hablábamos usualmente, tiene que ver con el terror y con la incomodidad por lo menos que genera el mundo en el que vivimos, la hostilidad, el frío, el hambre, todas las sensaciones humanas, todas las necesidades. Cuando pasás de ser un niño a un preadolescente o adolescente, empezás a chocarte con que las cosas no son como vos habías fantaseado que eran, con el modelo mental que vos habías planteado, con un montón de cuestiones, y se te empieza a hacer un lugar más hostil. Sí,
Por ahí estoy planteando una experiencia propia, pero yo creo que sí, se te empieza a ser un lugar más hostil. Después está cada quien, las herramientas que tenga o no tenga para enfrentarlo, pero creo que el proceso en general para todos, para los que lo encaran bien y para los que no lo encaran bien, es que te vas dando cuenta que el mundo puede ser un poquito más, ligeramente más hostil que lo que uno Pensaba que era. lo que uno pensaba, y más caótico también, y más fuera de control. Y lo que nos dan esos personajes por ahí arquetípicos es esa cuestión de lo que vos decías, Superman no le va a pasar nada, es como que te da un refugio mental de decir, existe algo que no, lo inmutable. Es la versión moderna de Dios simplificada. Bueno, vos nombrabas a Superman, pero digo, el Capitán América también nace en la guerra. Y también me imagino que es mucho más simpático pensar en un tipo con mallas y un escudo, y banco mucho el Capitán, pero peleando contra Hitler que compatriotas muriendo en una guerra. Sí. Es como mucho más ameno hablar de la guerra Sí. con un superhéroe de por medio. Es proguerra, debería llamarse Capitán Norteamérica. Hay un montón de asuntos también. Acá no, yo no perdono a nadie. Acá no se salva a nadie. Acá no se salva a nadie. Acá hoy se terminó, ¿eh? Hoy, Sí, me quedan pocos capítulos, así cuando que... hagamos el análisis de métricas y veamos como que el público ¿Cuándo desapareció. explotó, Luis? Veamos el Fue minuto. acá, el fue que- exactamente En este ese cuadro. momento. Bueno, aparte de que debería llamarse Capitán Norteamérica, y bueno, sí, es bastante para lavarle la cara a la guerra en ese momento. Como tantas cosas, en realidad, muchísima inversión de parte de... Nos vamos a ir un poco del tema, por eso vamos a retomar... Más por- todavía. No, Sí, pero sí, digo, vamos a hacer esto lo- del mal oculto, digamos, y las impresiones. Y eso que, digamos, no te metiste por el lado de redes, no te metiste por el lado de nada de eso, ¿no? Digamos, No, lo de que aparte porque es todo el mundo. Claro que, Otra cosa. pero es interesante Para otra porque nos manejamos en un mundo de impresiones también. Ese es el tema, ¿no? Nos relacionamos con lo que los demás muestran de lo que aparentan ser. Yo justo daba una clase y decía, ¿no? Vos te podés cruzar a alguien 2 minutos que por alguna razón está de muy mal humor. Y yo digo, qué insoportable que es este tipo. Y después resulta que capaz rescata cachorro Claro. del fuego 24/7, ¿viste? Hashtag tipazo. Claro, pero- agarraste un mal momento. Claro, agarraste A un mí mal generalmente momento. me agarran siempre ahí, pero no importa. Es otra cosa eso. Pero digo, nos manejamos con apariencias. Y bueno, acá no estaba mediado por el tema del show virtual, porque ahí ya directamente te muestro lo que yo recorto y lo que quiero mostrarte. Y la depresión que te puede generar mirar en la vida de los otros que parece absolutamente perfecta. De un momento al otro todo va bien, siempre sonriendo, siempre saliendo, siempre mostrando el juguito que la Sí. gente saca la comida, no sé Bueno, por qué. En el Himalaya boxeando con un tigre arriba del helicóptero. Claro. Es como Claro. todos te quieren mostrar lo único, lo que los hace especiales. Y acá voy a entrar primero, cerrando el tema Capitán América. El banco que como Spider-Man Quedó varios. o sea, en el fondo limpiando un poco la mugre que arrastran por cuestiones necesarias de dónde nacieron y todo, son por ahí héroes del pueblo, ponele. Discutible totalmente, pero el Hombre Araña es un pibe de barrio, el Capitán América es una persona, bueno, un militar que fue mejorado genéticamente, pero era una persona de origen y les da un poco más de empatía, no es un marciano que nació con superpoderes y ya está. Pero bueno, cerrando En ese tu tema. cara, Superman. Sigo viendo, claro, igual Al menos que la Batman cara. tener poder de la plata, pero bueno, vamos, volvemos al tema. En lo que decías de Lo que se muestra. lo que se muestra, claro, que por ahí también está la construcción de... Nos movemos a través... Mi percepción del mundo es que nos movemos a través de modelos. Yo no se puede aprender el mundo, no tenemos el mundo en la cabeza. Todos tenemos un modelo. Un modelo que va mejorando conforme más información del mundo tenés. Y conforme estar dispuesto a romper la que ya tenías y reemplazarlo por modelos más nuevos. Que ahí es donde entra el conflicto por ahí, de que la gente quiere que la impermanencia de las cosas, quiere que todo sea por siempre, y eso implica tiene que ser igual, tiene que mantenerse exactamente igual, implica no aprender, implica no crecer y no cambiar. Y cuando uno está creciendo, por ahí vas rompiendo con esas idealizaciones que tiene el mundo, se encuentra con idealizaciones nuevas, y de golpe ves que el que está al lado tuyo, como te decía, está boxeando con un tigre en un helicóptero en el Himalaya. Y decís, ¿por qué mi vida no es así? Como que, ¿por qué la vida de todos los demás es buena y la mía no?
Y es mentira, la vida de todos es miserable. Ese es el mensaje que queríamos Eso es dejarles. lo que queríamos dejarles para que tengan. Claro. Pero- Si querían levantar el ánimo. Sí, yo soy un Bienvenidos fan a la vida. del optimismo. Claro, es como, para mí hay que ver el vacío y aceptarlo. Y a partir de ahí decir, y a pesar de todo, yo soy más un creyente del a pesar de y no gracias a. A pesar de todo, la vida es buena, permite experienciar un montón de cosas. Acabo de escribir una palabra, experimentar. Sí. Experimenta lo más fácil, pero bueno. Ah, más o menos. Ya está en la vorágine. Ahora la RAE también. No, lo vamos a dejar ahí. Experienciar les encantó, ¿no? Me encantó. Y igual venía tratando de inventar palabras, me encanta, eso es algo que me gusta Lo decimos mucho. nosotros para que no lo digan después el público. Claro, Entonces, sí. pero ahí dijo. Mira, sí, voy a decir Sí, cada sí. atrocidad que no se no pasa nada. Pero es eso, esa sensación de la vida de todos es perfecta menos la mía. Y hay que bajarse un poco al plano de la sociedad actual está muy en competencia, todos quieren ser mejor que el otro, todos quieren demostrar, y se empieza a crear más con las redes y todo. Está el modelo que cada uno tiene en su cabeza, hay un modelo como una hegemonía de modelo mental. Como las redes te crean esa realidad donde si no tenés el celular, el H8 Plus Mega Deluxe, no sos nadie. Si no boxeaste con un tigre en el gallo, no sos nadie. Si no fuiste a Brasil, no sos nadie. Y para mí nadie es nadie. O sea, ahí está el asunto, que nada de eso hace especial a nadie. Son circunstancias como cualquier otra, como ir a jugar a la pelota con los amigos, como, no sé, jugar un juego de Play, jugar a Last of Us. Claro. Como hay muchas experiencias que son muy buenas y muy disfrutables en la vida, y por ahí el problema es que se creó un modelo en el que acceder puntualmente a algunas es lo deseable, y si vos no tenés eso, como que estás fuera del mundo. Y sumado a todas las crisis propias de la vida, está esa cosa del mundo diciéndote no sos suficiente, o vos estás fuera, los demás están disfrutando y vos no, o la vida de todos los demás está buena menos la tuya, que es una cagada. Y eso pega muy duro, más en cierta edad. Yo creo que esa es la comparación, el quedar fuera. Hoy por hoy los veo por ahí, ¿no? Calculo que siempre fue así, pero lo veo como también muy, ¿cómo sería la palabra? Muy de lo concreto, de lo que se tiene, como si no tenés tal cosa, tal zapatilla, tal ropa, te quedás afuera. Sí, hay símbolos de estatus. Ujú. Y el tema es que ese estatus y esa competencia, que tiene que estar asociada a la competencia, esa idea de competitividad, para que haya estatus significa que hay mejores y peores. No hace falta complicarla de más para decir, yo subí a Himalaya pero sin piernas y sin brazos, me los corté antes de subir para la Para foto. inspirarlos. Para inspirarlos, claro. No hace falta complicar más una realidad que ya es inherentemente complicada. Y por ahí socialmente estamos desbarrancando en ese aspecto, se ponen parámetros de cosas, la belleza misma, de cosas que no son lo normal, y no se disfruta de lo que cada uno tiene, lo que cada uno es, y no se da esa idea de, como diría un pescado en una bañera, eres perfecto así como eres, coraje, con voz de Dieguito Maradona. Es que es eso, y yo creo que hay que rescatar un poco eso, porque sí, son momentos complicados de la vida en los que se van rompiendo modelos y se deberían crear nuevos, y aparte está toda esa carga de la afuera, como decías bien, y los medios hoy por hoy son gran parte de la vida de la gente. Sí. De la cuestión de las redes, la verdad que ya este era todo un tema de por sí, por eso. No, lo tenemos quería- para otro cuento. Sí, porque está en producción, algo así. Y me parecía que primero porque era toda una situación que podía disparar otras cosas, y además porque hay que saber abarcarlo. Creo que es el tema en sí. Hubiera arrastrado todo hacia Sí, eso. claro. Pero, por ejemplo, yo veía el otro día la serie Esta Adolescencia en Netflix. Ujú. Es muy durísimo. Es durísimo como lo muestran. Es durísimo ver cómo están los chicos, tienen mediadas las relaciones por las redes sociales, porque el conflicto es de redes sociales Mm. en su origen. Ni siquiera es una pelea real. Es una cosa así que se viralizan fotos de una chica que ya de por sí son impropias, y hay una respuesta de la chica descalificando a los chicos que hicieron esto. La verdad que es durísimo, es recomendable para verla porque te abre los ojos, y sobre todo porque vi una entrevista del actor que hace el papá del protagonista, del chico en cuestión, y
él se acerca porque lee el guión y dice, esto no puede ser real. No puede ser que los chicos sean así. Y entra en preproducción de la serie y se acerca, habla con el director, se acercan las personas, los asesores sobre adolescencia, los psicólogos y qué sé yo, y termina siendo la serie con otra carga emotiva y dice, hay mucho más de mí que de un personaje ahí, porque entiende, pues también tiene hijos, y entiende que terminaba haciendo algo que podía pasarle a cualquiera. Y es ingobernable hoy el influjo que tienen las redes, sobre todo en los más chicos. Como siempre, la ficción no solo es verosímil, sino que le baja un cambio. Capaz la realidad termina siendo peor de lo que la ficción termina mostrando. A veces. Es más, la serie está basada en 2 casos reales que se fusionaron para darle fuerza a la historia, que sucedieron en Gran Bretaña. Pero que sucedieron también acá. Acá también hay peleas por redes sociales que terminan con gente con suicidios. A veces está la idea de que realmente es un mundo aparte y lo que pasa ahí impacta con la realidad, digamos. Del mundo. Tienen que entender que es parte del mundo. Hoy a los chicos, vos les sacás internet y los chicos sufren síndrome de abstinencia. Sufren eso. Bueno, pero convengamos que también se convirtió en la herramienta con la cual uno puede interactuar con los demás. No estás quitándole internet, estás quitándole su vínculo con el resto de los seres humanos en las condiciones actuales. Son los vínculos mediados ahora. Ya no son los vínculos reales que podíamos tener nosotros, que para ver a tu amigo tenías que caminar, desplazarte físicamente para ir a verlo. Es verdad. Ahora tenemos amigos virtuales. Hay amigos que no vamos a ver nunca en la vida. Y nos consideramos amigos. Pero hay gente que vive en otro lugar, por ejemplo. Sí. Y la conocimos por las redes. Podemos jugar a los videojuegos, tener Zoom, El otro día estaba viendo para ingresar en un curso sobre cine de terror y había gente de toda Latinoamérica. Y mucha gente desde el grupo y charlamos constantemente, nos pasamos referencias. Y gente que vive en otro lugar y de un país que seguramente no conozcas jamás. Y es una persona que yo considero cercana. Y lo terminó. Eso es cómo ha cambiado, cómo se ha mediado la relación. Es muy interesante lo que planteas. Vamos a tratar de darle un poco la vuelta para no irnos tan abajo. Sí. Iba a decir lo positivo de ahí hay un vínculo con una persona, ahí hay un aprecio por esa persona. O sea, tal vez no es tu mejor amigo, no lo ves todos los días por cuestiones, un montón de cuestiones, tanto físicas, pero hay una validación de la existencia del otro, hay una aceptación, si esa persona un día no estuviera, uno le dolería mucho. Y es importante empezar a rescatar esa clase de cosas, de darse cuenta de la importancia de la gente que está alrededor de uno y que el mundo no da garantías y que hay que tratar siempre de apoyar y acompañar y hacer saber a la gente eso, que vale, que es importante, que el vínculo más cercano, más lejano, pero existe y eso es una validación del otro. ¿Por qué se te da ese lugar? ¿Por qué se te da esa importancia? Porque obviamente lo valés. Creo que fue uno de los Gracies. Yo tiro así esos datos sacados totalmente de la galera, pero después los chequean y si no, ya saben, se descargan conmigo ahí abajo. Creo que fue uno de los Gracie, de los de Jiu-Jitsu brasileño, que planteaban el asunto de la autodefensa. Y decía que lo más importante para defenderse no es saber ningún arte marcial, ni ningún método de combate, ni nada. Es la conciencia de que uno vale. Porque si vos no tenés la motivación de proteger eso, no hay nada que hacer. Y me pareció muy loco, revelador en ciertos aspectos. Y es eso, el tema de... Una película que me gusta mucho es Watchmen, que después de darle muchas vueltas a asuntos existenciales de mejor y peor manera, termina en una conclusión de Manhattan diciendo que el milagro es que cada uno de nosotros, como quien diría, existe la existencia de una persona con todas sus particularidades, con un universo que está en contra, que esté ahí, que esté vivo, que exista. Eso se puede considerar un milagro en sí mismo. La vida es un milagro en un universo inerte. Y me parece que es un poco eso, no valoramos por ahí las cosas, o por ahí sí se valoran, pero no le damos el espacio de importancia que requiere, y por ahí necesitamos nosotros, los demás, cualquier persona alrededor nuestra, y estamos pensando en tiene que ser lo especial, lo único,
boxear con el tigre Himalaya. y en el Himalaya. Y por ahí es más sencillo la cosa. Es más sencillo como estoy acá, te aprecio, te reconozco. Y eso, y cualquier persona de esas, el día de mañana, si no estuvieran, el mundo estaríamos vacíos. Yo creo que no hay que perder esa visión, de que todos aportan un poquito y el mundo es lo que es. Bien y mal por todos nosotros. Entonces cuando uno falta, es importante. Bueno, creo que también ahora, hablando de los medios y de las cuestiones positivas, lo que a veces nos hace únicos, o las cosas que a uno nos atraen, que por ahí pueden ser re nicheras. Decir, no, me gusta el terror filipino del 54, y vos entras en internet y seguramente hay algún otro que le gusta también el terror filipino del 54. Entonces también es interesante eso, ¿no? Es una manera de conectar con gente por ahí que tenga, por ahí Ana podría haber buscado, gente que habla con cuervos. Claro, las redes no tienen por qué ser algo inherentemente malo, son una herramienta que estamos usando horriblemente mal, que es distinto. Sí, y además es una conclusión a la que siempre se llega. Siempre que haces un análisis sobre las redes se termina en la conclusión de que las redes son un instrumento y no algo positivo o negativo inherentemente, ¿no es cierto? Es un tema de cómo lo usamos. También tiene que ver con que a veces pretendemos o pensamos, siempre se habla sobre la idea de los nativos digitales, no sé si están un poco metidos en eso, la idea de que la gente, porque es de generaciones más cercanas, más actuales, tiene por qué saber usar mejor, y convivir con la tecnología o que no se te haga extraña no hace que vos sepas usarla de una manera efectiva. Información nunca significa educación. No, y además disponibilidad no implica que vos sepas usarlo. Podés decir, toda la información que necesites puede estar disponible online. Probablemente sí, el tema es que sepas dónde buscarlo, qué leer y qué no leer, o qué cosas, a qué recurrir, ¿no? Una cosa es decir, bueno, tengo una duda médica, voy a ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y otra cosa es ver a fulano Rivera que te dice que se puede vivir de... Para los que no son de Argentina, casos reales. Bueno, por ahí pasó en otro lado, probablemente pasó en otro lado también. En la pandemia hubo muchas recetas magistrales que se dieron por televisión. La lavandina, la papaya o no sé qué, como una fruta exótica, dicen que también propiedades. Pero bueno, hay un video muy interesante de Isaac Asimov sobre el avance de internet. Si están aburridos lo buscan, es excelente, que trata un poco más de este tema y por una persona por ahí con más credenciales. Que el que suscribe, claro. que nosotros no tenemos ninguna. Pero es eso, sí, es una herramienta que puede ser positiva incluso. Sí, totalmente. Bueno, puede ser positiva porque pueden seguir escuchándonos. Vamos por la mitad de nuestra primera temporada. Nos quedan un par de cuentos, literalmente. Un par de charlas, literalmente. Algún cierre, literalmente. O alguna propuesta que le vamos a contar, pero eso se lo vamos a contar en el Charlando Míos 5. Así que antes que esperar hasta el 5. En el 4 que sigue, no, en ese no, el que sigue. Así que se van a saltear. Y bueno, señores, vamos a ir dando cierre a esto. Como siempre, aquí con Luis, con Julián y con Cristian. Nos vamos despidiendo y recuerden, para cuidarse unos a otros tenemos que estar siempre cerca. Fin.